Kaixo, Arratsaldeon. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de julio con los siguientes puntos en el orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 del 6 de 2017. ¿Un comentario que hacer respecto al acta? Nosotros tenemos que hacer una puntualización al acta de la sesión del pleno anterior. En el punto 7, cuando se habla de la asunción de la deuda derivada de la liquidación de la sociedad fluvial Ereikuntzac, Josu San Pedro dice que convocará una junta general de accionistas y nosotros le respondemos que, bueno, que ya, pues gracias que lo ha dicho él, pues si no lo íbamos a proponer nosotros que se convocara una junta general de accionistas. Bueno, pues ya que la propuesta fue suya y al no figurar dentro del punto 7, nos gustaría que se recogiera de que queda pendiente la convocatoria de una junta general de la sociedad pública. Sí, se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta y aprobamos todos con esa anotación. Vale, votos a favor de la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de junio. Aprobación, punto 2, aprobación de la cuenta general 2016 del Ayuntamiento de Orozco. Bueno, la cuenta general ya fue aprobada por decreto como corresponde, fue publicada en boletín oficial, se dieron los pasos previos como es la Comisión Especial de Cuentas y bueno, a la vista que no ha habido alegaciones, pues se trae a aprobación al Pleno. Como números importantes, que creo que es lo que nos interesa, es que el ejercicio 2016 el Ayuntamiento de Orozco obtuvo un resultado presupuestario positivo de 386.480,55 euros. Esto se debe principalmente pues, a una serie de ingresos superiores a los presupuestados, como son una serie de tasas de ocupación del suelo, tasas de agua, basura, saneamiento, una serie de subvenciones corrientes del Gobierno vasco y una serie de ingresos provenientes de aprovechamientos forestales. Y con respecto al presupuesto de gasto, cabe destacar que se ha hecho una contención del gasto consiguiendo un ahorro de 96.798 euros en gasto corriente respecto a lo presupuestado y a su vez parte de las inversiones presupuestadas para el 2016 se han terminado en el año 2017, por lo cual no se ha podido contemplar el gasto de 2016. Bueno, por su parte, de esta manera, el remanente de tesorería a cierre de 2016 acumulado queda en 745.485,01, del cual, bueno, ya somos conscientes que hemos retirado ya varias partidas, pues con el ambulatorio, caminos, bueno, y una serie más de acciones. Vale, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, este Ayuntamiento, al cierre del año 2016, ha cumplido los 3 objetivos. La estabilidad presupuestaria, pues porque superávit presupuestario a efectos de estabilidad es de 344.490,93. La deuda pública, el tanto por ciento de la deuda sobre los ingresos no financieros se sitúa en el 30,98%, que es todo correspondiente a la deuda de Zubiaur y con lo cual se cumple el objetivo, que es estar por debajo del 60%. Y la regla de gasto, que no ha habido incremento de gasto respecto al ejercicio anterior una vez aplicados los ajustes, por lo tanto estábamos por debajo del techo de gasto fijado para el 2016, que era del 1,8%. Por último, indicar que el ahorro neto correspondiente al ejercicio 2016 ha sido de 369.093,28 euros. ¿Algún comentario? Vale, pues votos a favor de la aprobación de la cuenta general 2016 del Ayuntamiento de Orozco. Punto 3. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de funerales y homenajes civiles en Orozco. José. Hoy traemos aprobación de la ordenanza de funerales civiles y homenajes. Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada y que es ajena al hecho religioso. Estas circunstancias están incidiendo cada vez más en los ritos fúnebres. Los poderes públicos no pueden ser ajenos al sentir de la sociedad. Por tanto, desde este ayuntamiento se pretende colaborar con los organizadores de funerales civiles y homenajes, aprobando la presente ordenanza que está redactada bajo los siguientes principios: el de inmediatez para resolver las solicitudes, flexibilidad a la hora de interpretar la presente ordenanza, en especial los horarios de celebración de dichos homenajes, la colaboración con los organizadores de los mismos, y esta ordenanza
regula los trámites que tienen que llevar a cabo los organizadores ante este ayuntamiento, señala los espacios públicos para la celebración de homenajes, aunque excepcionalmente se pueden autorizar otros espacios públicos en barrios en función del arraigo del causante, y autoriza el préstamo de material municipal para los homenajes en los términos de su propia ordenanza. Y todo ello siempre con el máximo respeto a la memoria de la persona fallecida. Bueno, estas ordenanzas ya están tratadas también en comisión y las aportaciones que ha habido que hacer pues ya se han hecho. Con lo cual ahora pasa a aprobar inicialmente. Evidentemente tenemos un bloque de ordenanzas, todas las ordenanzas primeramente irían al boletín oficial, ahí se pueden presentar alegaciones y no se presentan en el plazo de un mes, creo que es, Miquel. 30 días hábiles quedarían aprobadas definitivamente. Por lo cual, ¿algún comentario que hacer con respecto a esta ordenanza? Beti esan ongietorria dela eta basagotu ordenantza egiteko. Nosotros pensamos que el carácter de excepcionalidad, no sabemos quién es quien decide que si es excepcional o no. Creemos que esta ordenanza pues debiera recoger que si hay dentro de lo que es el propio ayuntamiento, si hay alguna comisión o junta de gobierno, o que a quien proceda marcar la excepcionalidad de ese evento. Entonces, como es una aprobación inicial y esperemos que en la aprobación final esto se corrija, pues nosotros nos vamos a abstener respecto a este punto. Porque siempre estamos dejando puertas abiertas, es un caso excepcional, vamos a contemplarlo, vamos a configurar si es una excepción, quiénes deciden la excepcionalidad, y si es el alcalde que lo tiene que decidir, pues que figure. Más excepcional que la muerte de una persona no va a haber. No estamos hablando de muertes. Estamos hablando de funerales. Sí, pero aquí excepcionalmente se podrá autorizar el uso de otros locales. No estamos hablando de que del muerto o no muerto. Porque si te has leído el artículo correspondiente, los lugares habilitados son el Areto y el Frontón Viejo. Claro. Y excepcionalmente, en función del arraigo de la persona fallecida, se pueden habilitar otros espacios. ¿Y quién marca el arraigo? Pero también estamos diciendo que los Por principios eso que estamos regulan hablando. esta norma es el de flexibilidad a la hora de interpretarla. Por eso mismo, si estamos hablando de flexibilidad y hay excepciones, pues tendrán que recogerse. ¿Quién resuelve esa excepción? No resuelve. ¿Quién resuelve la excepcionalidad? ¿Quién la resuelve? Está también previsto ¿Dónde? de común acuerdo entre las partes. Sí, pero ¿qué partes? ¿Las del fallecido sí y las de la corporación? El organizador y el ayuntamiento. El ayuntamiento sí, pero ¿quiénes? ¿Los 11? Evidentemente no. Pues entonces marcar la excepcionalidad. ¿Quién decide qué es excepcional o quién no? Pero es que, vamos a ver, hay que resolverlo con la máxima celeridad por la propia característica del evento. Pues si hay que resolverlo con la máxima celeridad, porque es un caso excepcional, con esa misma celeridad se tendrá que nombrar a la persona que decida el carácter de Pero si ya excepcionalidad. te viene ahí, que será por decreto de alcaldía. Por decreto de la alcaldía. Bueno, pues entonces todo demás sobra si es el decreto de la alcaldía quien decide con la excepcionalidad. ¿Qué ordenanza estamos aprobando? ¿Y esto por qué no lo habéis planteado en ninguna comisión? Pues lo planteamos aquí en el pleno, creo que hay que plantear las cosas. Pero en la comisión no tenemos que trabajar las cosas. Según tu criterio y según el nuestro son diferentes criterios. Como todo es diferente filosofía, la tuya y la nuestra, pues la plasmamos aquí. De acuerdo, pues a la vista que tenemos aprobación inicial y aquí no hay ninguna aportación, excepto que veis alguna pega, pues esperamos vuestras alegaciones a la ordenanza a lo largo del mes que se dedica a ello. ¿De acuerdo? Pero aquí sí quiero recordar que esto al final no hace más que retrasar la aprobación de una ordenanza. No haberlo trabajado en las comisiones, lo único que hace es retrasar la aprobación de una ordenanza. Si ahora vais a presentar alegaciones y hay que resolverlas en pleno y hay que volver a esperar otra vez a la publicación, pues evidentemente es el tiempo que hemos perdido. Bueno, si hay excepcionalidad. Vale. Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de funerales y homenajes civiles en Orozco. Votos en contra. Abstenciones. Punto 4. Aprobación inicial del reglamento para la cesión del uso temporal de espacios y organización de eventos en el Museo de Orozco. Begoña, ¿tienes? Bueno, ordenantza hau, aurreko kultura batzorretan eta landu dugu, orduen egingo gara da arrazoien azalpen laburtsua. Badakizunez, Orozkoko museoko aretoak herri mailan interesa daukien ekitaldiei desberdinak, kultura, historia, ingurumen, etnografia arlokoak antolatzeko ohiko leku bihurtu dira, eta aitatutako espazioak erabiltzeko eskaera ugaritu danez azken urte hauetan, honen aldi baterako lagapena arautzeko behar esan ikusi dugu,
Eta horretarako, honako hau esarri nahi dugu araudi honetan. Aldatetik, Orozkoko museoko espazioetan antolatu daitekezan ekitaldien kategoria, zehaztuko dugu. Gero eskatzeko prozedura arautu nahi dugu. Antolatzailearen eta museoko zuzendaritzaren artean hitzarmen bat sinatzea eta museoko espazioak erabiltzeko arauak zehaztea. Eta gainera, ordenantza honetan Orozkoko museoko espazioen aldi baterako lagapenak debaldeko izaera izango dagoela señalitzen da. Esta es una ordenanza que ya hemos comentado en las comisiones de cultura, por lo tanto lo que voy a hacer es una breve exposición de motivos. Bueno, como ya sabéis, las salas del Museo de Orozco son un lugar habitual para la celebración de eventos de interés municipal, ya sean culturales, históricos, medioambientales, de divulgación, etnográficos, etc. Y, dada la gran demanda para la utilización de dichos espacios estos años, el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento hemos visto la necesidad de regular de alguna manera la cesión temporal de los mismos. A tal fin, lo que establecemos en el presente reglamento es una categoría de eventos que pueden celebrarse en los espacios del Museo de Orozco, el procedimiento para su solicitud, la firma de un convenio entre el organizador y la dirección del museo y las normas de utilización de los espacios del museo. Y además, también se establece que la cesión de uso temporal de espacios del museo será de carácter gratuito. ¿Algún comentario? Komentatu, ez dugula oso ondo ulertzen horren besteko araudia museoaren inguruan, ez? Bai ulertzen dugu bertoko langileek edo pentsetea erabiltzaileak akordi batzuk behar direzela, edo jendeak bitxieneko batzuk behar dituela ordutegi begira, edo zelan egizten diren gauza begira hartuta, garbiketari begira, edo kalterik ez egiteari begira, ez? Baina gero jarduerari begira eta ikusten dugu apurtxu beti, badirudien mugatu gure dugula museoaren jarduera, eta guk uste dugu mugatu baino gehiago egin dela zabaldu. Alde horretatik, azteniko gogoa. Bai, bueno, hain zuzen be, ordenantza hau sortzen da, edo abian ipini gendun, museoak berak eskatuta. Askotan, zalantza eta ezin egon handiak sortu dire, zu dinosu moduan garbiketaren inguruan eta bar, baina ez horregaz bakarrik. Askotan, zalantzan ipini da museoaren beraren izaera bertan antolatu diren ekitaldiak direla. Eta ez dugu ahaztu behar, museoa dela, eta beste hor, ulertzen badugu hor ez dela ekitaldi edo ekintza hori sartzen, horretarako Orozkon badago zela beste areto batzuk. Orduan, horretatik batez bere sortu zen kezka. Museoko arduradunen inguruan sortu zen, hori, askotan asko egiten jakula museo bat dela. Eta berez badako beste mota batutako ekitaldiak eta egiteko lekua badagoz. Orduan, horregatik sortu zen, ordenantza hau egiteko kezka edo lakuka. Sí, bueno, como es un tema tratado en comisión, lo mismo que dije en comisión, que al final, si se ve necesario, ¿no? Verdaderamente hacer una ordenanza, que al final tampoco, o sea, que creíamos que era mejor, pues según vinieran las cosas, pues se van solucionando, que se ve, que se no. Porque al final sí que pregunté, digo, al final, si haces ordenanzas, si te vas a algo fuera, o qué ordenas que no, qué ordenanzas haces que no, aquí dices que sí, o sea, haces excepcionalidades. Y sí que comentaste que al final las ordenanzas que son abiertas, entonces al final hacen ordenanzas, pero va a haber casos en los que al final el ayuntamiento, o en este caso el alcalde, va a tener que tomar una comisión de cultura. La comisión de cultura y a la vez el ayuntamiento tomar una decisión sobre eso. O sea, lo mismo en esa ordenanza como en la de los cursos, ¿eh? O sea, verdaderamente, ya hice el comentario de verdaderamente hace falta hacer unas ordenanzas. Pero sí que comentaste en la explicación vuestra. Sí, te respondo lo que te comenté en la comisión. Precisamente la ordenanza es para no tomar decisiones arbitrariamente. O sea, a quién dejas a uno sí y a otro no. Precisamente por eso, y para mí, la necesidad de hacer una ordenanza, para mí es indudable en el momento de que los propios encargados del museo te piden que haría falta eso. Entonces, ahí ya, para mí, tiene todo el visto bueno, quiero decir, por nuestra parte. Necesaria yo lo veo precisamente por eso, porque cuándo sí y cuándo no. ¿Qué temática sí, qué temática no? ¿Qué tipo de actividades sí, qué tipo de actividades no?
Entonces, para todo eso, yo pienso que la base la tenemos con esto. Luego sí que es verdad que pone la dirección del Museo de Orozco y subsidiariamente el área de cultura del Ayuntamiento se reservan el derecho a interpretar y en su caso contemplar lo no dispuesto en el presente reglamento. Es decir, si hay una casuística concreta que aquí no está contemplada, la vamos a discutir, igual que hemos discutido la ordenanza, discutiríamos en la Comisión de Cultura. Pero lo que no queremos es plantarnos ante un caso de, ay, ¿y ahora qué hago? Porque hay gente que pide que solicita el museo un mes antes, pero hay gente que lo solicita 3 días antes. No podemos juntarnos. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, por lo menos la base la tenemos. Que con esta base no nos vale, entonces ya tendríamos que juntarnos y decidirlo. Pero yo pienso que esto sí nos va a ayudar a, por lo menos en algunos casos, aclararlos. Eso, no sé, como has dicho, en algunos casos la puntualización. Claro, eso es. Me un poco al caso, si el tema es, en un momento dado, el límite del tiempo, si la ordenanza contando que recoja que un mes antes, o 45 días antes, tiene que estar la petición expresa para que la propia Comisión de Cultura la estudie, nosotros sí estamos un poco en vuestra línea, creemos que es limitar un poco el uso del propio museo y cuando creemos que tiene que ser mucho más amplio. Y a la misma vez pensamos que es vaciar un poco de competencias a la propia Comisión de Cultura. Y en un momento dado, pues también se ve que pues, la valoración que pone la valoración por la dirección del museo, creemos que esa misma valoración la tiene que realizar la propia Comisión de Cultura. Creemos que la dirección del museo es una persona la que en un momento dado tiene que coordinar juntamente con la Comisión de Cultura los posibles eventos que pueda haber, pero tiene que ir de aquí hacia allí y no de allí hacia aquí. Creemos que el recorrido es el inverso. Desde este punto de vista vemos que el recorrido viene desde la dirección del museo hacia el ayuntamiento y nosotros creemos que el recorrido es del ayuntamiento a la dirección del museo. No, precisamente, pues tener razón, pero precisamente es lo que pasa. Cuando la solicitud se hace allí, viene de allí para aquí porque tienen dudas allí. Entonces, en la última palabra la tenemos en la Comisión de Cultura. Pero si de 8 solicitudes, 7 siembran duda entre los técnicos, que de verdad, yo estoy contigo, que creo que son ellos los que pueden pensar y luego derivar, como quieras verlo, pero si a ellos les crea de 8 actos 7 dudas, lo que he visto yo estos años, si allí se crea la duda, si el propio técnico tiene dudas de si sí o si no, nosotros que no somos técnicos... Pero eso a lo que nos refiero, a lo que nos referimos, es que en un momento dado la decisión será política. Es decir, la decisión, cuando exista una duda sobre la utilización del local, será la propia Comisión de Cultura quien decida. Por eso mismo entendemos que el recorrido es a la inversa. Es decir, las solicitudes tienen que venir de aquí hacia allí. Es decir, y todo lo que emane del propio ayuntamiento a la dirección del museo, que en un momento dado la coordinación con la dirección del museo podrá ser A, B o C, pero será la Comisión de Cultura quien dictamine los criterios a seguir. Por eso entendemos que la valoración por la dirección del museo se debiera de rectificar en una valoración por la Comisión de Cultura. Es decir, la dirección del museo tendrá que dirigir lo que es el espacio del Museo Etnográfico del Pueblo de Orozco y todos los eventos que puedan venir a futuro será la propia comisión quien establezca los criterios. Por eso creemos que se vacía un poco de contenido a la Comisión de Cultura. También nos vamos a abstener porque pensamos que esto puede tener mucho más recorrido a la hora de que se apruebe inicialmente, sí, y creemos que, vamos, como hay un mes para alegaciones, pues expondremos lo que creemos que en un momento dado puede llegar a cojear pero sin ningún tipo de acritud. Sí. Lo que en un momento dado el recorrido, por eso pensamos que el recorrido es a la inversa. Yo respeto lo que dices tú, pero discrepo en que aquí la valoración es técnica y la decisión es política. Entonces, nosotros, sabiendo lo que sabemos, yo por lo menos, y creo que de los de mi grupo estamos igual, yo no me creo capacitada para valorar una cosa técnica. La solicitud se hace en el museo, los técnicos del museo tendrán que ver si es viable o no, y luego la decisión la tendremos los políticos. Pero yo no creo que los políticos tengamos que establecer si sí o si no. O sea, si es viable o no. ¿Y no correrías el riesgo tú de desautorizar a un técnico? Luego yo vería si lo desacredito o no, pero en principio que me dé su valoración. Y luego yo veré lo que decido, pero la valoración técnica,
no la valoración política. Es algo que estoy diciendo. Ese es el punto que discrepo con lo que has dicho. La valoración política yo no la entiendo Es a lo así. que me refiero. Si tú tienes una valoración técnica, tampoco creo que es para mucho más recorrido, ¿no? Pero si tienes una valoración técnica que no va con los criterios de la propia comisión, tendrías que, en un momento dado... Tendríamos que decidir lo que hacemos, claro. Pero ya hay una valoración técnica que tú no rechazas. Que me puede gustar o no, efectivamente. Eso es lo que vamos. Eso es. Me vais a perdonar las dos partes, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos llevar un pleno ordenado, porque al final si empezamos en el debate de lo que se trata una comisión, que estos diálogos están muy bien, pero está muy bien en una comisión, en las que pues, al final no tenemos que respetar turnos y está bien entrar en discusión y más a que salga el debate, pero es que si empezamos aquí a empezar a discutir uno con otro sobre lo que está bien y lo que está mal, pues creo que no vamos por buen camino. Un apunte solamente para cerrar. Yo creo que no vaciamos de contenido a la Comisión de Cultura cuando es la Comisión de Cultura la que hace la ordenanza. La Comisión de Cultura la que dice qué es lo que tiene que ir al museo y qué no, con lo cual es esa comisión la que ha decidido que tiene que ir al museo y que no. Para nada vaciamos de contenido a la Comisión de Cultura, sabiendo que cuando hay dudas es ella precisamente la que va a decidir. Vale. Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento para la cesión de uso temporal de espacios y organización de eventos en el Museo de Orozco. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Punto 5. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la oferta de cursos y talleres por parte del Ayuntamiento de Orozco para alumnas, alumnos y personas usuarias, selección de proyectos y financiación y subvención de los mismos. Begoña. Vale, lehenengo eta behin, uste dut esan da dagoela, baina ordenantza erderaz baiestoko zuen gure akatsa da, bale? Nik uste den bidalita zegoela itzultzera eta itzultzaile oporretan dago, eta bueno, pues liau gara. Orduan, sentitzen dugu bakarrik gazteleraz eukita, datorren astean pasatu jatzu euskaraz, bale? Bueno, ordenantza honen arrazoia da, batez be, orain arte, ikastaroak eta tailerrak eta antolatu dugu zenean, funtzionatu izan dugula ohituraz edo momentuko erabakiak hartzen tokatu zaio momentuan. Orduan, uste dugu berriro be, komeni dela oinarri bat eukitea eta helburu batzuk zehaztea, batez be, ikastaroen matrikulazio garaian eta proiektuak etzen diren udaletxera jakiteko zer onartu, zer ez, eta bueno, hori da probete arrazoia. En cuanto voy a explicar brevemente la exposición de motivos de la ordenanza, que bueno, ya la discutimos también, pero bueno, si tenéis alguna aportación. En la exposición de motivos es el Ayuntamiento de Orozco establece la presente ordenanza por la que se van a regir la oferta de cursos y talleres impartidos por personal no adscrito a la plantilla de trabajadores municipales y los objetivos son 4. Impulsar el desarrollo de proyectos para cubrir las demandas por parte de los vecinos y vecinas en cursos y talleres, facilitar el derecho al ocio y estimular el aprendizaje de los vecinos y vecinas y fomentar el uso del euskera entre las personas que deseen participar en dichos cursos y talleres y, por último, seleccionar proyectos que se financien dentro de unos parámetros y así evitar cargas económicas al ayuntamiento. Eso es un poquito la exposición de motivos. Intentado, propuesta eta balorazioa egiteko los servicios técnicos del área de cultura izango del ayuntamiento, izango da kultura batzordea edo osotasunean. Hori da, bai, eta laguntza behar esan ezkero, induman hartzen diren izen emateak eta, pues indumaren behar esan eduki ezkero, batzordean egin induman, hori da. Jota. Vale, opinamos lo mismo que el anterior. Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la oferta de cursos y talleres por parte del Ayuntamiento de Orozco para alumnas, alumnos y personas usuarias, selección de proyectos y financiación y subvención de los mismos. Votos en contra. Abstenciones. Punto 6. Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Orozco a la Mancomunidad de Ayuntamientos Euskaldunes, UEMA. Aprobación de los estatutos y designación de los miembros del Pleno que ha de representar al Ayuntamiento de Orozco. Begoña. Pasoko zure nik gero irakurriko gara, bale? Iko gara da, UEMaren inguruan azalpen laburtxo bat, eta batez bezentroko naz, UEMaren helburuetan, zerbitzuetan eta udalarengan edukiko dauen kostuan. Eta azkenengo puntuan ja, bi erabaki hartu behar dugu eta horrek azalduko dugaz. UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, izenak zaten dagoen lez, Euskal Herri Euskaldun baten alde lanean dabilen mankomunitatea da.
euskararen arnasgunetatik arnasguneak zainduz eta zabalduz Euskal Herri euskaldun baten alde lanean dabilena. Eta arnasgunetatik dinot, izan be, herri batek, kasuetan Orozkok, UEMako partaide izateko eta euskaldunak nagusi diran ganerako herriekaz batera lan egiteko baldintza zehatza bete behar dago. Hau da, herriko euskara indizea 170koa edo handiagoa izatea. Eta Orozkoko euskara indizea gaur egun 170,92koa da. Alandase, Orozkok UEMan sartzeko baldintza betetzen dau, baina azalduko dutzuet UEMa zer dan eta hori laguntuta hiru helburu azalduko daz. Alde batetik, udalerri euskaldunetan, herritarrek egiten daben bizitza sozial guztia euskaraz izan daiten bideak urratzea da helburu bat, udalerri euskaldun guztiek bat eginda euskara nagusi izango den urgunea osatzea, bigarrena, eta hirugarrena, udalerri euskaldunen garapen sozioekonomikoa eta soziokulturala bultzatzea. Gaur egun, 91 dira UEMako partaide diran herri euskaldunak, gertukoenak edo ingurukoak aitatzearen, Areatza, Artea edo Igorre. Eta UEMak herrietako euskara teknikarikaz elkarlanean herri euskaldunetan be euskaraz jarduteko dagozain zaitasunak gainditzeko urratsak emoten dauz, udal administrazioan euskararen erabilera erabat normalizatzeko urratsak, hau da, erdarak betetan dagozan funtzioak euskarak bereganatzen jarraitzea. Zerbitzuak, besteak beste, UEMak Orozkori eskaintzen dautuzan zerbitzuak dira. Euskararen aldeko politika arrakastatsuenak egin dabezan herriekaz lankidetzan jardutea eta Orozkon euskara sustatzeko egitasmo berriak martxan jartzea, udaletxe barruan euskara normalizatzeko plana abian jartzea, herriko euskara teknikariagaz elkarlanean, espediente guztiak euskaratzea, hizkuntza irizpideak jartzea, herritarrekaz idatzizko zein ahozko hartu emon guztiak euskaraz izan daitezan esku hartzeak, eta udal langileentzako trebakuntza ikastaroak. Gainerako administrazio publiko zein pribatuekaz, osasun zentroak, bake epaitegiak, kazetaguneak, finantza erakundeak eta bar, euskaraz jarduteko arazoak egonez gero, konponbidea bilatzea. Herriko merkatari eta ostalariei euskara zerbitzua emotea, kartelak euskaratzea, hiztegiak, tailer bereziak eurentzako eta bar, etorri barrientzako harrera plana egitea, euskararen gaia sartuta, diptiko moduko bat banatzen jake etorri barriei, herritarrak sentsibilizatako eta ahultuntzeko tailerrak, euskaldunak aktibatzeko, erdaldunak euskarara hurbiltzeko, hezkuntza proiektua, eskolagaz batera aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, herriaren errealitate linguistikoa ezagutzeko eta hizkuntza ekologia lantzeko unidade didaktikoak egiten dira, eta Orozkoko eskola 2017-2018 ikasturtean jarriko litzateke martxan. Eta azkenik, hirigintzan, eragin linguistikoaren ebaluazioa L izenekoa martxan jartzea. Orozkon hirigintza arloan, esku hartzeak egiten diranean, hizkuntzan izan aldauan eragina aztertu eta neurriak jartzea. Eta, ekaineko euskara batzordean, azaltu zalez, beste zerbitzu mordo bat. Horren dira, guri eskaintzen dauzkuzun dauzkun zerbitzu batzuk dira. Eta gero, kostuari jagokonez, Orozkoko udalak UEMako kide izateagatik bertan zehaztuta dagoen kuota ordaindu beharko leuke urtero eta kuota hau egiten da biztanleen arabera. Beraz, Orozkok ordaindu beharko leuke 7.323 euro. Kopuru honen barruan sartuko litzateke zerbitzu guztiak. Beraz, gaur egun ordaintzen diran kontzeptu asko eta asko hemen barruan sartuko litzatekez, gaur egun banamanan edo bide ezberdinetatik ordaintzen direna. Gainera, euskara teknikaria kuota hau Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzetan eskatzeko aukera be izango duke. Beraz, hori guztia esan da, UEMaren inguruko aurkezpen laburra egin da, Orozkoko osoko bilkurak ondorengoa erabaki beharko luke. Alde batetik, bidali jatzu esan Orozkoko udalak UEMaren indarrean dagozen estatutuak onartzea, bertan sartu ahal izateko, eta bigarren baldintza edo bigarren erabakia da, UEMako batzar nagusian udalaren ordezkari izango direnak izendatzea. Udalbatza osatzen daben hautetzien artean. Eta hor eskatzen da, 3 ordezkari egotea eta 3 ordezko. Bai, guk adien pentsau duguna da, 3 talde gauzenez, talde bana izatea ordezkari bat, eta talde banak izatea ordezko bat. Adieren partetik, neu izango naz ordezkaria eta Jose Urraza ordezkoa. Orduen, gero zuek esango duzuen EAJ eta Bilduren ordezkarien nortzuk izango diren,
Eta gaur hau onartu ostean, erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean lehen Josuk esan duen moduan argitaratu eta hilabeteko epean jendaurrean egongo litzateke. Eta epea amaitu ostean, protokoloa da, hemen onartu eta gero, UEMaren batzar orokorrera joan behar dela erabakia, eta bertan erabaki Orozko UEMan sartzea. Batzar hori abenduan edo izaten da, baina dena dela, UEMA eta Udal Euskara Teknikaria, uda ostean nahiz eta gu berez abenduko batzar horretan onartuak izan, udaren bueltan hasiko ginateke lanean UEMagaz. Eta hori da, pertsonate, azaldu gareko. Zuen artetik ordezkari? Bale, eta ordezkoa pidi edo? Handu aldetik ordezkarian izan honaz, eta ordezkoa Bale. Bai. Zer remedio. Vale, orduan botazioa. Orozkoko udala udalerri Euskaldunen mankomunitatera UEMA atxikitzeko onarpena bere estatutuak onartzea eta Orozkoko udala ordezkatzeko udal batzakideak izan datxea, bueno, jasen dugu nortu diren, behizkoak. Punto 7. Información, sentencias referentes a la sociedad Zubero y Kutxa que sea y moción de EH Bildu. Bueno, antes de nada quisiera aclarar un par de cosas. Nos ha costado mucho ubicar la moción escrito de Bildu, pues si no está bien metida, ya podéis perdonar, pero hablando con Mikel, tiene una parte que son preguntas que me parece que son más destinadas a la zona, a la sección de ruegos y preguntas, pero sí que en la parte de abajo hay una petición, digamos. Lo que pasa es que no hay una petición concreta. No sabemos qué hay que votar. Lo que me decía Mikel es que hay que votar. Cuando se presenta una moción hay que votarla, vale, pero es que no sabemos exactamente cuál es el acuerdo que propone votar Bildu, ¿no? Entonces, entendemos que es donde va encajado, porque vamos a hablar de las sentencias, y no tiene sentido hablar de las sentencias y después volver a hablar de lo mismo otra vez, por eso lo hemos metido en este punto del orden del día. Y yo no sé si tenéis una propuesta clara de acuerdo para votarla. Yo creo que uste dut propuesta labur biltzearren, boskaketa egitekotan izango zala, herrira informazioa emotea, zelan epaituak izan diren pertsonak azkenean ilegaltasunik ez dutela kometitu. Hori da bakarrik. Hori ideia nagusi. Oso labur biltu hori boskaketzeko ideia bat, hori izango za ideia nagusia. Horren inguruan informazio asko dago emoteko, edo gero asko egiteko, edo eztabaida egon daiteke modulazio batean ere egiteko. Ideia hori izango zen. Bueno, nosotros en este punto ya comentasteis en el pleno anterior, bueno, pues que queréis saber, a ver qué es lo que pasó con las sentencias y demás, y dijimos que lo aplazamos para el siguiente pleno para hablar de las mismas porque nos faltaba información, no teníamos la información. Entonces, bueno, por eso nosotros ya dijimos también que le íbamos a meter en el orden del pleno, bien, dijimos bien en un pleno o bien en una junta, que es lo que aclaraba antes Víctor, porque como gobierno junta y demás. Entonces, bueno, por eso la hemos metido ahí. Y sí que aquí también, pues en el escrito lo veis, supongo que lo leéis ahora, pero sí que habláis que no queréis volver a los 4 años atrás y demás, y los 4 años atrás, pues con este tema, pues en este pleno, pues los debates fueron bastante amargos, bastante agrios. Entonces aquí sí que vamos a pedir, porque estamos con personas civilizadas, ¿no? Vamos a mantener los turnos, y los turnos al final pues son la exposición, el turno de Bildu, el turno de EJPNV, exposición nuestra y luego por alusiones que habrá, lo mismo. O sea, me da igual ya si habla una persona, las 2 o las 3, o bueno, eso ya me da igual, ¿no? Pero cuando sea el turno de Bildu, que la aproveche Bildu y que respete a los demás. Si puede tocar a EJ, que hable a J, me da igual quién o quiénes, o como si quieren ser los 3, porque se respeta a los demás. Yo una cosita. Se lee la moción por delante, más a... yo veo más lógico leer primero la moción y luego venga. Seguir con el otro punto. Pues, de acuerdo, lo que iba a hacer es simplemente explicar de manera objetiva, Ya, porque para que la gente sepa de qué se habla. Veo más coherente porque ya que la que tenemos luego no va a servir de nada leerla. O sea, De acuerdo. yo creo que primero lo mejor será leerla De acuerdo. y luego... De acuerdo. Pasadan hilabetean, Zubero eraikuntzakien auziaren inguruan, epaileak akusatuei arrazoi eman direla jakin izan dugu. Bai zuzendaritza batzordearen kontrako auzian eta baita lehendakariaren aurkakoan ere. Hau honela, Orozkoko EH Bildutik udaletxeari honako eskala hau dudatutzago egin. Atzera begiratzen gazteko asmo barik, eta alde horien arteko liskarretan sartzeko intentzio barik, jasotako epaia larria izan dela jakinda eta auzipetuei
honek eragindako kalte pertsonalak lehenengo eta bertontzatuak izan garen alderdi hori bigarrenez kontuan harturik, zera esan dira bertre. 4 edo 5 urtetan zehar auzipetuen jasan behar izan dituzten egoera bortitzeek ez daukatela atzera bueltarik, eta egoera hau eragin duenak hartu izan behar ematerainoko erantzukizun politikoa duen. Finean, sede honetako zure eraikuntzak erabili duen agi taldeak. EH Bildutik herritar gisa epaia ezagutu ondoren zenbait galdera sortarazten zaizkigu, eta alba da salaketa egin duen taldeak hemendik aurrera zer egin eta nola egingo duen azaltzea egoki ikusten dugu. Bat, orain gertatu zelan konpentsatu edo osatu hain larriki akusatuta izan diren pertsonak. 2. Nor edo nortzuk eman beharko dituzte azalpen publikoak pertsona hauen aurrean. 3. Nor edo nortzuk hartu dituzte euren gain bi epaiketa honek oroan eragindako kostuak. Eta 4. Herritarren aurrean zintzotasunez jokatzeko zer nolako azalpena emango da guzti honen inguruan. Galdera hauei erantzutea beharrezko ikusten dugu, errespetuz danok aurrera begiratu ahal izateko, eta herri honegatik elkarlanean jardun ahal izateko. Hau lan, eskaera bitan laburbildu genezake. Eskaera bitan. Bere garaian auzipetuen kontrako mezua zabaldu zen bezala, gaur egun dauzkagun medioak erabiltzea eskatzen dugu herritarrei epaiaren berri emoteko. Lehenengoz, auzipetuen irudia ahal den neurrian garbitzeko, eta bigarrenez, aberan nahastuak izan garen alderdi ona ere. Herritarren aurrean zintzotasunez eta gardentasunez informazio guztia argitaratu eta ondoren norberak bere konklusioak atera ditzala. Beste barik eta zuen erantzunaren zai. Antes de pasar a la pregunta, dos aclaraciones. Nos pedís al Ayuntamiento que se publique como se ha publicado otras veces. ¿Cómo se ha publicado otras veces? Beste batzuetan ikusi dugu, zure eraikuntzaren inguruan informazioa eman dela, orain dela urte batzu ja, zelan zure eraikuntzaren zorra zela eta gauza negatibo asko plazaratu zirela, ez? Orduan, oraingoan ere, gure egunke, hori ere modu baterako plazaratu ahal izatea. Zelan azkenean, epaiketa hauek esean genitu dira. Digo porque el Ayuntamiento no ha publicado nunca nada de estos juicios. Nunca ha publicado nada. Lo digo por eso, es decir, que se publique como otras veces, yo lo digo por eso, para aclarar, El Ayuntamiento nunca ha publicado nada. Esto. Cada uno ha dado sus versiones y la gente habrá creído lo que haya creído conveniente, pero el Ayuntamiento nunca ha publicado nada. Y la otra, cuando os referís a lo de quién asume los gastos, os estoy refiriendo también al caso de la gerencia, de quién asume los gastos. EJ. Bueno, nosotros con respecto a la moción de vuestra, la verdad que nos ha causado muchas dudas, pero no dudas por lo que decís, sino porque no sabíamos verdaderamente qué es lo que se estaba sometiendo a votación, porque entendemos que tampoco es intentar deciros que no sabemos si es una moción o no es una moción. Sí entendemos el fin que se pretende a través de esta moción, pero nos ha sembrado dudas el hecho de saber a qué es lo que tenemos que votar. Tú nos has aclarado ahora que lo que se pretende desde Euskal Herria Bildu es que las personas implicadas en los procesos sean consideradas por este pleno libres de toda culpa, ¿no? Eso es, bueno, pues en eso sí vamos a estar de acuerdo. Lo que nos ha costado era entender el sentido de la moción, porque sí, eran preguntas que dirigíais al equipo de gobierno que tranquilamente se podían haber resuelto en ruegos y preguntas. Pero bueno, ya que se le habéis dado el carácter de moción, que sepáis que ya que lo que se pretende someter a votación es que las personas implicadas en este proceso sean declaradas libres de toda culpa, pues vamos a votar a favor de esta moción. Lo que sí también decimos es que nos reservamos de cara a un futuro, pues tal y como lo dijimos en el documento de prensa, pues pedir nuestras propias responsabilidades a nivel de grupo al Ejecutivo es decir, al equipo de gobierno. Azalpen gehiago igual, zergatik ez dute sartu errogo ze pregunta, esate baterako.
Ez hori, bakarrik nik egurutzun esan, ze mozio baten egoten direz galdera batzuk, mozio hau esaten dago hau, jartzen dugu boskatzeko puntu hau bai edo ez, ezta? Horretan egin dugu segurako zalantza, ez genekien norantza jun, ez, horregatik. Baina dana dela eta zuk azaldu duzu, plenoan zer dauen, ze mamie dauen mozio honen barruen, bat gatu zuokaz. Bai, ez dut izan da, oso gai latza dela, eta gure gentuen apurru eta aurpegira gauzak esan denporagaz, eta nari nik barik ez, orduan, nik ere gaz honitzen hon bat, eta kontatzen. Hori ze forma emona dautzegu, zeguk ez dakigu, zelan gauzatu honek gauzak ez. Honitzen behituten, bertako mozioa agian zen egokiena, ze denpora emotrotzen zure beste alderdieri irakurteko, prestetako, eta gure bat erantzunak emoteko, edo zenbateko, edo mosketako, edo zen osako. Apurretak horretatik, pentsago du nola egitea, gero formaz ere, igual ez dala egokiena. Igual ez dakit hori, ja teknikoak esan behar dut. Horregatik egin izan dugu, eta zeratik egin dugu epaiako egin urten direzanako ja, pentsetan dagoela ez dagoela atzera bueltarik epaiak, eta horregatik egatu zoin honegaz. Zeratik ez gara torri dena, zure epeduetik bindu zeratik bena ez dago gai batera, pentsetan edulako atzenen epai baten eguala, eta epaiak esan beharko dagoelako, ez ere egin behar gure gara epaiak, eta bero ere, kalte asko egin dutzolako igual, urte askotan gai honek, udalertzeko funtzionamendu ari, ez? Ordan ez gendu, eta ez dago esan prestere, honegarea zagata egiteko, egitearren. Baina, hori nagurten egin dala, pentsetan dugu, informazio hau demotea, garrantzitsua dela. Bueno, nosotros creo que lo primero es poner sobre la mesa qué es lo que ha pasado en estos procedimientos. Y nosotros vamos a explicar pues, con los datos objetivos que tenemos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad contable de Juana. Bueno, el Tribunal de Cuentas del País Vasco fiscalizó las cuentas de 2011 del Ayuntamiento y de Zubiaur y emitió un informe en 2014. En el mismo recogió una serie de opiniones y consideraciones, entre las que estaba la siguiente. El Consejo de Zubiaur en 2007 estableció un abono por dietas a su presidente de 1.030 euros mensuales, cuya determinación como cuantía fija y periódica resulta contrario a las normas de devengo y justificación en materia de indemnización y al artículo 13 del ROF. Eso es lo que dijo el Tribunal Vasco de Cuentas. Nosotros solicitamos la justificación de esas dietas 2 veces y no se nos respondió nunca. El informe de este tribunal va al Tribunal de Cuentas de Madrid y este Tribunal de Cuentas de Madrid también ve una posible responsabilidad contable en esas dietas y nos da la posibilidad de demandar por ser parte perjudicada. Como nosotros compartíamos que es un sueldo tal y como lo dijo el Tribunal de Cuentas del País Vasco, como los estatutos no permiten tener un sueldo y como no se pueden tener 2 sueldos de la administración pública, nos sumamos a lo que decían los 2 tribunales de cuentas. Y además de esto, también entendíamos y seguimos entendiendo que es nuestra responsabilidad tratar de recuperar para Orozco un dinero que alguien se ha podido llevar de manera irregular. Se acepta la demanda de Zubiaur, demanda a la que se une la Fiscalía y se procesa a Juana por un posible delito de cobro injustificado. En este proceso, lo que se analiza es si quien le ha puesto el sueldo es competente para ello. Se celebra el juicio y los días previos al mismo aparece un testigo con un acuerdo de Junta General de 1994 en el que se aprueba un sueldo al entonces alcalde de Orozco, el señor Barrondo, de 200.000 pesetas mensuales. El juez, entonces en este caso, ya decide absorberle a Juana porque el que le pone el sueldo es quien se lo tiene que poner, que es la Junta General. Porque aunque los estatutos digan que el cargo de consejero no es remunerado, la Junta General es quien tiene competencia para modificarlos. Y con este acuerdo se dan por modificados también los estatutos. Como este acuerdo no lo revocó nadie, ni lo ha revocado nadie, sigue en vigor. Y además de esto también señala que la cantidad coincide con la que cobraba Barrondo, sumado a que sus testigos aportan que tenía mucho trabajo como presidente de Zubiaur. Y en este caso, el juez condena en costas a Zubiaur. Calculamos que pueden ser unos 12.000 euros. Es importante aclarar, y esto también es objetivo, que este tribunal no analiza si el acuerdo es legal o no.
y no analiza si se incumple el artículo 13 del ROF o no, que dice que no se pueden tener dos sueldos de la administración. En toda la sentencia no habla en ningún momento de que era el alcalde y que ya cobraba por ello. Solo habla de que era el presidente, que tenía mucho trabajo y que el sueldo se lo puso un órgano competente. Y esto es lo que ha pasado teniendo en cuenta los datos objetivos. Y en cuanto al otro proceso por la vía penal, a los dos consejeros de PNV y a Bildu, pues no tenemos nada que decir, porque ni Zubiaur, ni el Ayuntamiento, ni ADIE tenemos nada que ver en el mismo. Y en cuanto ya a la valoración de la moción, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la moción de Bildu. No nos esperábamos una moción de este tipo, ya que pensábamos que en EH Bildu las cosas pues estaban cambiando. Lamentablemente pues vemos que no es así. Hemos cambiado muchas cosas. Desde luego no compartimos en nada el escrito, que tiene una serie de inexactitudes, pues por no decir falsedades, ¿no? Es más, lo que el equipo de gobierno piensa es que ahora que por fin pues Juanan ha tenido que reconocer que lo que se puso un sueldo el año 2007 y no una dieta, está admitiendo que tenía dos sueldos. Y como tener dos sueldos de las administraciones públicas es ilegal, lo ético sería que devolviese el dinero. Y lo que pedimos desde aquí es que devuelva el dinero público que se llevó de una manera supuestamente ilegal, presuntamente ilegal. Porque ese dinero entendemos que es de los vecinos y las vecinas de Orozco. Y creíamos que una vez que se probase que eran dos sueldos, pues Bildu se podía digamos, acercar a lo que nosotros pensamos. Pero vamos por partes. En este caso hay dos casos y nosotros pues vamos a dar nuestra opinión de las dos. En el primer caso es la responsabilidad contable de Juanan. Ya hemos explicado por qué nos sumamos a la demanda. Pues porque había diferentes informes de los tribunales y nosotros entendíamos que éramos parte perjudicada y porque creemos que tenemos la obligación de reclamar ese dinero. Pero para nosotros lo importante es tener en cuenta que este tribunal no juzga si el sueldo de Juanan es ilegal o no, porque no tiene competencia para ello. Lo único que puede juzgar es si el que le puso el sueldo es competente para ello. Y también es importante que para salvarse ha tenido que decir que tenía un sueldo. Algo que siempre había negado, que siempre se habían dicho que eran dietas. Entonces, una vez que se admite que no son dietas, sino que es un sueldo, quedan demostradas dos cosas. Que tenía dos sueldos, y eso presuntamente es ilegal, porque creo que a esta hora de la película todos sabemos que solo se puede tener un sueldo de la administración pública. Y por otra, que para ponerse el segundo sueldo, pues ha tratado de engañarnos a todos, los vecinos y a todas las vecinas de Orozco, por cómo se lo puso y por cómo se ha justificado su enorme dedicación a Zubiaur. Y vamos a explicar el porqué del engaño. En el Consejo de Administración del 28 de diciembre de 2007, a Juana se le pusieron unas dietas. ¿Por qué no se le puso un sueldo? Pues porque para intentar ponerse un segundo sueldo hace falta una declaración, con el correspondiente informe favorable del secretario interventor de compatibilidad aprobada por el Pleno. Pero esto no se iba a dar porque presuntamente es ilegal tener dos sueldos. Entonces lo sencillo era disfrazar el sueldo como dieta sin pasar por el Pleno, porque dentro del Consejo de Zubiaur y Kuchak, sin que se entere nadie, sí que se podían poner dietas. Lo que pasa es que una dieta es una cosa y un sueldo es otra distinta, y todo queda camuflado dentro de un consejo de administración con un único color político. Así pues, para nuestra parte lo que tenemos es que es el primer engaño a los vecinos, ¿no? Llamarle dietas a algo que es un sueldo y hacerlo dentro de un consejo de administración en donde nadie se entera qué es lo que pasa. Ante el juez, argumenta que en Zubiaur había mucho trabajo debido a la organización de Egualde y que por esa carga de trabajo se tuvo que poner ese sueldo. La urbanización de Egualde, al igual que cualquier otra urbanización que se haga en Orozco, es una tarea que debe gestionar el ayuntamiento. Y en este caso, Juana ya tenía un sueldo como alcalde para gestionar eso. Es decir, ya le estamos pagando entre todos por encargarse de la gestión de dicha urbanización. ¿Pero qué es lo que se hace en este caso? En la Comisión de Urbanismo del 4 de abril de 2007 se acuerda encomendar la gestión de la urbanización de Egualde a Zubiaur. Y después se aprueba en el Consejo de Administración del 28 de diciembre de 2007 el sueldo que se suma a que ya tiene el ayuntamiento, 14.000 más 24.000, por realizar un trabajo que ya tiene que realizar como alcalde. Es decir, enviando del ayuntamiento a Zubiaur
me pongo un sueldo por la realización de ese trabajo que yo lo tenía que ejecutar como alcalde. Por lo tanto, otro engaño más, y es que he cobrado 2 veces por el mismo trabajo. Y por eso nosotros entendemos que tratar de publicar esto desde el ayuntamiento, que nunca ha publicado nada, para limpiar a la persona y al partido a quien representa, sin contar todo este tipo de datos, creo que sería otro tercer engaño a los vecinos. En cuanto al proceso penal, por la vía penal contra los consejeros de PNV y Bildu, vale. Nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tenemos una opinión, que le vamos a dar. En este caso, el juez no ha dado la razón a ninguno de los imputados o investigados. Y luego decir lo contrario es falso. Por hacer memoria, vamos a recordar que todo parte de un concurso para la gerencia de Zubiaur, en donde la empresa que ganó el concurso denunció a Zubiaur por no adjudicárselo. Es decir, una empresa gana el concurso pero no se le adjudica. Y fue el juez que llevó adelante el proceso administrativo, que llevó adelante esta denuncia, quien vio indicios de un delito penal por manipular un concurso público por parte de los 3 consejeros. Este primer juez vio muy claro que el contrato hubo que habérselo adjudicado a la empresa que lo ganó, Santiago Murúa. Adjudicación a la que se opusieron los consejeros investigados. Pero es que en el procedimiento de la vía penal, cuando se estaba instruyendo el caso, la juez que llevaba la instrucción volvió a hacer una valoración del concurso desde un punto de vista administrativo. Es decir, a la juez de lo penal se le ocurre hacer una valoración desde un punto de vista administrativo y vuelve a concluir lo mismo, que el contrato debió adjudicarse a la empresa ganadora del concurso. De manera literal dice: en el expediente de adjudicación del servicio de gestión de la gerencia de la Sociedad Municipal Zubiaur, dicha adjudicación debió otorgarse a Santiago Murúa y otros por ser la propuesta más ventajosa para la administración local. Pero es que ya en la misma sentencia del procedimiento penal, es decir, cuando ya acaba todo, el juez lo que dice es que hubo una guerra política y sospecha que por parte de los consejeros hubo un intento de retraso de la adjudicación. Es decir, en una sociedad con 5 millones de euros de deuda y sin una gerencia, en contra de los criterios técnicos municipales que fueron quienes valoraron el concurso, a Bildu contra el PNV, lo que se le ocurre es bloquear la sociedad por una guerra política. Y eso es lo que dice el juez, ¿eh? Y esto, por nuestra parte, no es actuar de una manera ejemplar, desde luego. Y lo que es estrictamente penal, finalmente los investigados imputados presentaron un recurso en la Audiencia Provincial de Vizcaya, quien acuerda el sobreseimiento provisional. ¿Qué es un sobreseimiento provisional? La definición de sobreseimiento provisional es resolución judicial adoptada en un procedimiento penal tras la fase de instrucción por la que se ordena la paralización o suspensión de las actuaciones porque, en opinión de la autoridad judicial, es decir, se plantea paralizar la instrucción por, punto 1, no esté debidamente justificada o existan dudas sobre la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. Es decir, el que existan dudas no quiere decir que estén limpios. Y 2, resulte haberse cometido un delito pero no haya motivos suficientes para acusar a determinado o determinadas personas como autores cómplices o encubridores. Es decir, puede ser que haya un delito, pero no suficiente. Y esto no es dar la razón a los investigados. Aquí no hay un sobreseimiento libre, que eso sí sería darle la razón. Aquí hay un sobreseimiento provisional. Ya hemos dicho que fue un juez de lo administrativo quien vio indicios de un posible delito penal. Pero es que la jueza que instruyó el caso ya no vio un posible delito penal en 3 consejeros, sino lo que vio en quien hasta entonces llevaba la gerencia, el señor Valcárcel, ya no eran 3, también lo vio en quien llevaba la gerencia, el señor Valcárcel, ya no son 3 investigados, ahora son 4. Y ya no es una manipulación del concurso, amplía los posibles delitos perpetrados a prevaricación, malversación y cohecho. Y finalmente se analiza y se falla un sobreseimiento provisional, es decir, con dudas. Esto evidentemente, podemos decir que no es de la razón. Y en la moción nos pedís limpiar la imagen de los 3 consejeros cuando tanto Bildu como PNV intentasteis paralizar varias veces un concurso público oponiéndoos al criterio de los técnicos municipales. No quisisteis adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa frente al criterio de los técnicos municipales. Los jueces dicen que este concurso se tenía que adjudicar a la empresa que lo ganó, avalando el criterio de los técnicos municipales. Y además os dicen
que ven un intento de bloquear un concurso por vuestra parte. Y todo esto en un momento en el que acabamos de descubrir que Zubiaur tenía una deuda de 5 millones, herencia del PNV, por lo que necesitaba medidas urgentes para ser reflotada y para intentar que esta deuda afectase lo menos posible al municipio. Y vosotros, en cambio, tanto Bildu como PNV, lo que decidió es bloquearla. Y ahora ya la deuda la estamos pagando entre todos. A nosotros no nos parece que lo que habéis hecho en todo que lo que Bildu y AJ han hecho en todo este proceso sea algo limpio. Y si nos estáis pidiendo, no sé si a DIE o al Ayuntamiento, a quién, que paguemos lo que se han gastado estos consejeros en abogados, nuestra respuesta es que ellos solitos se han metido este fregado, así que asuman ellos sus responsabilidades. Sí que nos gustaría preguntar, sobre todo Sigor, a ti, pues porque eres quien ha metido la moción y es una persona que no estaba antes, seguramente no tengas mucha de la información que estamos dando. A ver si lo que hizo el consejero de Bildu es un modelo a seguir. Cuando se inició el concurso, en el momento de redactar los pliegos de los consejeros de PNV y Bildu, los consejeros de PNV y de Bildu impusieron unos pliegos en el que no nos dejó meter ni una coma, no nos dejaron meter ni una coma. O sea, no creo que sea normal que ni el presidente ni el secretario de una sociedad pública puedan aportar ni siquiera una coma a unos pliegos. Es que estos pliegos, en el juicio, el señor Valcárcel, que estaba investigando, alega lo siguiente: no hay pruebas de que IBEX obtuviera trato privilegiado por haber elaborado los pliegos de las condiciones contractuales. Es decir, IBEX elaboró los pliegos. Y los 3 consejeros impusieron unos pliegos que el señor Valcárcel dice que los elaboró él. Y si esto queda demostrado, pues automáticamente se está vulnerando la ley de contratos del sector público en su artículo 45, donde dice que no podrán recurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. El problema es que tanto PNV como Bildu, a lo largo de estos años, habéis negado siempre esto diciendo que los pliegos los habéis redactado vosotros. Y ahora ha quedado demostrado que es mentira. Pues, ¿qué explicación es la que vais a dar? Ahora que ha demostrado que habéis mentido. Os recuerdo a todos, sobre todo mirando a PNV, que el PNV de Baracaldo denunció que con estos mismos pliegos siempre ganaba esta empresa en Baracaldo, porque eran tan restrictivos que no se podían presentar nadie más. Y esos pliegos de Baracaldo fueron los que vinieron a Orozco, tal cual. Se pueden ver todavía en la página web, porque aparece herecha. ¿Dónde veían PNV y Bildu el beneficio de Orozco imponiendo unos pliegos de esta empresa que vienen traídos de otro municipio, en donde ya el PNV de ese municipio están diciendo que no se puede presentar nadie porque son muy restrictivos? ¿Qué le parece a Bildu que el consejero de administración, en el Consejo de Administración del 28 de mayo de 2012, el consejero de Bildu, según se recoge el acta, afirma que Bildu quiere que gane IBEX? Con todos estos datos que ha demostrado, pues que no es como para publicar nada referente a la limpieza de la imagen de estas personas y a los partidos a los que representan. En toda esta historia, quienes estamos limpios somos los que hemos seguido los criterios técnicos municipales y los que no hemos sido investigados. Somos los únicos que estamos limpios. Y si en todo esto he dicho alguna mentira, que se me denuncie. Muy bueno. Bildu? Digo esan, ni epaileak nazela, eta ez naz hartuko ja zera juridiko horietan, ez dakite noraino egongo da ondo sartu egin daudiena bere denborean, bai gaur egon epaileak esan da, ez dagoela zantzurik, ilegaltasun zantzurik. Jende horrek onderetan orduen, horren aurrean, zego beste esateko, ez? Beste galdera bat da, ez dakit, zergatik usatu den 5 urtetan epaiketa honetara heltzeko, lehenengoko egunean ja ez zegoenean nolango pruebarik epaileak esan zuenean ez zegoela ilegaltasun zantzurik. Agian errekursoak egiten egon delako norbait, gauza lusatuten, azkenean puntu berdinera heltzeko. Eta ez dakit zenbat diru gastatuta, ez? Diru horrekin, bai, gauza asko daitezkenean herrian. Beste bai, gure beste gehiago sakondu, ¿EJ? Bueno, después del speech que nos ha soltado aquí el señor alcalde y habiendo utilizado 30 minutos para exponer todo esto, yo creo que esto es bastante más breve que todo lo que pasa que, bueno,
después de mucho tiempo, hay que justificarse de muchas cosas que se han hecho y se han hecho mal, de muchas acusaciones que se han hecho sin criterio alguno, ¿eh? Y hay que justificarse, pues, de lo que una vez hablamos, que nos da pena todo este proceso. Pues claro que nos da pena este proceso, porque aquí, en todos estos procesos, en los pueblos pequeños, como el nuestro, cuando aparecen libelos en la calle y se denuncian a personas de una cosa o de otra, verdaderamente a quienes se les afecta es a la familia, a los padres, a las mujeres y a los hijos. Tanto en los libelos que aparecieron 3 días antes de las elecciones municipales del 2015, que también queremos decirlo aquí, que no estamos nada de acuerdo con esas actuaciones de quien fuera, y que tampoco estamos de acuerdo con las acusaciones vertidas contra los consejeros del PNV y contra el consejero de Bildu. Porque ellos también tienen padres, madres, hijos y hermanos. Entonces vamos a hacer una especie, siguiendo el guión que ha marcado Josu, y lo referente al tema exclusivamente Juana Norabuena. Bueno, el Tribunal Vasco de Cuentas, como bien ha dicho Josu, hace una intervención municipal donde detecta 3 fallos. 1. El ayuntamiento no ha aplicado la reducción de retribuciones, y lo que leo es literal de los razonamientos jurídicos. El ayuntamiento, es decir, no me estoy inventando nada, estoy dando una versión personal de los hechos. El ayuntamiento no ha aplicado la reducción de retribuciones de su personal establecidos en el artículo RDL 8/2010. El Consejo de Administración de la Sociedad Pública estableció en 2007 un abono por dietas a su presidente de 1.030 euros mensuales, cuya determinación como cuantía fija y periódica resulta contraria a las normas de devengo y justificación en materia de indemnización por razones de servicio que resultan aplicables con carácter general y a lo establecido en el artículo 13 del ROF. Estos importes dejaron de abonarse en julio de 2011. Y la tercera parte que intervino el Tribunal Vasco de Cuentas es incorrecta justificación de la subvención por importe de 90.000 euros recibida por una asociación para la organización de las fiestas patronales. Una vez argumentado todo esto, pues cada parte recurrió a la suya, pero que nos encontramos que solamente de estas 3 incorrecciones que busca el Tribunal de Cuentas, solamente hay una que es a la que se le persigue, y es al cobro de Juana Norabuena. Pero el 13 de abril de 2015, la consejera de Cuentas de la excelentísima señora doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón habla de los razonamientos jurídicos, y en la parte dispositiva, que es como si fuera una sentencia, un fallo del tribunal, dice: no haber lugar a proseguir con las actuaciones en el procedimiento de reintegro por alcance número /B/6215 del sector público local Ayuntamiento de Orozco, Vizcaya. Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días. La fecha, claro, la fecha es el 13 de abril de 2015. Esto no podía salir a la calle. Estábamos en puertas de unas elecciones municipales. Esto es abril. Las elecciones municipales fueron en mayo. Esto no podía salir a la calle. Entonces, automáticamente se recurre. El liquidador en cuestión recurre por indicación del señor alcalde, porque un liquidador no hace nada si el presidente de la sociedad no se lo impide. Y seguimos con el tema. Y resulta que, viendo todo esto, se recurre, y ya nos vamos a otra sentencia del 2 de febrero del 2016, donde se enmarca el recurso que el liquidador realiza. Y si os acordaréis, los miembros de este pleno, en una junta general que tuvimos aquí con el nuevo liquidador, una vez de que cesó el anterior, que no me acuerdo ni del nombre, se le dijo que por favor archivara todos los asuntos pendientes desde la constitución del PNV, porque no tenía recorrido.
y él nos contestó que si él pensaba que podía rascar 51.000 euros, que lo iba a seguir adelante. Y dijimos que bueno, que a ver qué competencias tenía él. Nos dijo que él tenía competencias para esto, para otro y para más allá. Pero resulta que tenemos la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva, en su punto séptimo, creo que dice todo lo que tú has argumentado, Josu. Luego te pasaremos, si no la tienes, el punto séptimo dice lo siguiente: respecto del perjuicio que se dice causado, el mismo vendría motivado por el hecho de haberse aprobado por el Consejo de Administración del que era presidente el demandante en sesión del 28 de diciembre del 2007. Es decir, que lo que se aprueba dentro de la ley, que el presidente de la sociedad percibiera el importe de 14.424 euros distribuidos en 14 pagas, no 14 dietas, 14 pagas, de 1.030,20 euros cada una, por asistencia a juntas y desplazamientos. Dicho acuerdo sería contrario a juicio de la parte actora al artículo 14 de los estatutos, que establecen que el cargo de consejeros no sería retribuido, sin perjuicio del derecho a indemnizaciones de los gastos de desplazamiento que se originaran por asistencia a reuniones y de las dietas que por dichas asistencias pudieran corresponder. Estamos hablando de consejeros, no estamos hablando del presidente de una sociedad, Son dos cosas diferentes. Uno es el presidente, otro son los consejeros. El presidente habla de 14 pagas y de los consejeros habla de dietas. Siendo uno de los elementos configuradores de la responsabilidad contable por alcance que la acción o omisión de la que derive el daño a los fondos públicos entrañe vulneración de norma presupuestaria o contable, es preciso enjuiciar si cabe apreciar la concurrencia de dicho requisito en el caso que nos ocupa. A tal efecto hay que tener en cuenta ciertamente el artículo 14 de los estatutos de la sociedad aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. O sea, estatutos de la sociedad aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, no por una Junta General, sino por este Pleno, quienes estuvieran en aquel momento gobernando este pueblo. Sí, de 1993. Dicho artículo establece, en efecto, el carácter no retribuido del cargo de consejero. Ahora bien, por el propio Pleno del Ayuntamiento, es decir, los que estamos aquí hoy, pero otras personas, por el propio Pleno del Ayuntamiento, constituida en Junta General de la Sociedad, se aprobó en fecha posterior, de 14 de junio de 1994, el acuerdo de fijar una remuneración de 200.000 pesetas brutas al mes para el presidente de la sociedad. Este acuerdo no fue impugnado por resultar contraria a la ley o a los estatutos, y en aplicación del mismo se pagó al presidente de la sociedad la retribución fijada durante varios años. A este respecto se acuerda que lo dispuesto en el artículo 92 del decreto del 17 de junio de 1955, porque se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales. Continuamos, no obstante, al aumentar de nuevo la actividad de la sociedad, exigiendo mayor dedicación de su presidente, el Consejo de Administración acordó iniciar de nuevo el pago de la retribución al presidente en la misma cuantía que fue aprobada por la Junta General de 1994. Es decir, aquí una correlación de hechos del año 94, se sigue con el acuerdo del año 94. No es, vamos a hacer el acuerdo porque nos interesa, no, hay un acuerdo que no se ha derogado, entonces ese acuerdo sigue vigente. Se trata en consecuencia de un acuerdo del Consejo de Administración, amparado en un previo acuerdo de la Junta General, también pleno de este pleno. Las personas que componían la Junta General componían también el pleno del Ayuntamiento. Lo que impide apreciar, en el caso que nos ocupa, que el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de diciembre de 2007, por el que se aprobó el abono de una retribución anual de 14.424 euros, retribución anual, no dietas, retribución anual, no dietas, que quede claro, de 14.424 euros distribuidos en 14 pagas. Si cobras 14 pagas significa que tú del dinero lo estás cobrando con toda la legalidad del mundo, porque cobras 2 pagas extras anuales, de 14 pagas, son 14. Los demás tenemos todos 14 pagas, 12 pagas y 14, y 2 más, ¿entendéis? Es para que quede claro que son 14 mensualidades. Al ser 14 mensualidades son 2 pagas, las pagas normales de cada mes más 2 pagas extras.
distribuyéndose en 14 pagas. Al presidente de la sociedad no haya incurrido en vulneración de ninguna norma presupuestaria contable. Es decir, ya de entrada aquí ya le está diciendo que Juan Antonio Labuénaga no ha incurrido en ninguna vulneración de ninguna norma presupuestaria. Por otra parte, a la vista tanto de la declaración del demandado durante el acto del juicio como las deposiciones de diversos testigos, don Enrique Valcárcel, don Francisco Martín Rodríguez, don Pedro Luis Arraiza Sondoa, don Joseba Estibáñez Rodríguez, resulta acreditado el incremento de actividad de la sociedad y con él de la dedicación del señor Labuénaga a los trabajos de la misma motivado por la ejecución y promoción del sector de Gualde, en relación a los cuales se encomendó a la sociedad la ejecución de obras de urbanización de dicho sector. Ya termino, por ello, visto que el mismo socio de la mercantil pública, que el único socio de la mercantil pública municipal Zubiera y Erain-Guntzak, sociedad en liquidación, era el Ayuntamiento de Orozco, que la Junta General de la Sociedad aprobó en el año 1994 un pago mensual al presidente de dicha sociedad de 200.000 pesetas, en atención a su especial dedicación a la sociedad. El señor Labuénaga, durante los años 2008 y siguientes, tuvo una especial dedicación a las labores de urbanización encomendadas a la sociedad y que el importe aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad en concepto de asistencia a juntas y desplazamientos coincide en su cómputo anual con el previamente acordado en 1994. Es decir, todo más legal que legal, hasta el último céntimo. Y no se aprecia que dichos pagos hayan vulnerado la normativa vigente en materia presupuestaria o contable, ni causado daño a los fondos públicos municipales, lo que excluye que de los hechos enjuiciados pueda derivar responsabilidad contable y conduce por tanto a la desestimación de la demanda. Eso es lo que dice esto. Y luego el fallo de la consejera de Cuentas es el siguiente: desestimo la demanda interpuesta por la representación de la Sociedad Pública Municipal Zubiera y Erain-Guntzak en liquidación contra don Juan Antonio Labuénaga como responsable contable directo de alcance con imposición de costas a la parte demandante. Es decir, las costas las pagaremos todos, entre todos a escote. Y las costas no son 20.000 euros, creemos que podrán ser alrededor de este proceso solamente de 30.000 euros. De 30.000 euros. Eso es lo que queremos nosotros, por las noticias que tenemos. Esto por un lado. Esto es con respecto a Juan Antonio Labuénaga. Es decir, que todo lo que ha cobrado Juan Antonio Labuénaga es legal. Y que nadie tenga ninguna duda de que es ilegal, amoral o lo que sea. Es legal porque es un acuerdo que se aprobó en el año 1994. Y en el 2007, el pleno de este ayuntamiento, la Junta General de este ayuntamiento, volvió a ratificar aquel acuerdo. Por lo tanto, a ver si nos bajamos un poco de burro, y cuando hay que pedir perdón, saber pedir perdón a las personas. Que para eso también hay que tener capacidad para pedir perdón. No, me queda la segunda parte. En la segunda parte, esta va a ser mucho más breve, en cuanto a la argumentación que haces del famoso contrato de la gerencia, pues señalarte que has leído la sentencia de primera instancia. Lo que no has leído a este pleno del ayuntamiento y al pueblo de Orozco y no les has informado es de la sentencia definitiva del fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ese es el que había que haber leído, no el anterior, porque el anterior lo único que dice es lo que tú quieres decir, y lo único que dice es lo que tú quieres explicar, que no explicas nada, porque el último fallo es el del Tribunal Superior de Justicia, que ahí sí que es sentencia firme y no cabe ningún tipo de recurso, dice lo siguiente. Solamente vale un apartadito para no extenderlo mucho, que dice, en el punto tercero, dice, infracción del artículo 62, pues no vale porque es un poco farragoso todo esto, pero dice, sostiene aquí en resumen que la mesa de contratación, ¿quiénes eran? Pedro Mario Boire, Juan Antonio Labuénaga, Joseba Estibáñez, José Urraza y Luis Letón. ¿Eso era la mesa de contratación? Sí, José, sí. Formosa. Siguiendo el criterio de una persona que no era técnico de administración general, sin un cargo de designación directa del alcalde. Eso dice la sentencia, lo tengo aquí, si luego os la paso, no tengo ningún problema. ¿Perdona, la sentencia Del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿El número de sentencia?
Pues mira, a ver, vamos a ver. La sección primera de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia, el 8 del 7 del 2014, por el Juzgado de Contencioso número 29213. Dice, sigo leyendo, vamos, esto ya es tela, sino un cargo de designación directa del alcalde, que es el que sigue en el criterio de la mesa de contratación, elaboró una propuesta de adjudicación ajena a los reparos que previamente puso de manifiesto el órgano de contratación, en el sentido de que paralizase el proceso hasta el momento en que se pudiera analizar toda la documentación presentada por los licitadores. Es decir, quienes proponen que se suspenda son Pedro Mario Goiri, Juan Antonio Labuénaga y Joseba Estiválles. Pero como en aquel entonces el presidente del Consejo de Administración era el señor Luis del Campo, decidió que continuamos con la historia. Venga, para adelante, vamos a darle marcha a esto y vamos a adjudicar esto y vamos a adjudicarlo de una vez. Podía analizar toda la documentación presentada por los licitadores y, en consecuencia, una vez recibida la propuesta, tres de los miembros del Consejo de Administración, que conformaban la mayoría del mismo, es decir, Pedro Mario, Juan Antonio Labuénaga y Joseba Estiválles, acordaron rechazar de forma motivada, debido a la existencia de defectos y omisiones en la oferta elegida, en la oferta propuesta por Luis del Campo y José Urraza, que también detectaron en otra oferta. Es decir, que no solamente fueron a la oferta de Murúa, sino que hubo otra tercera oferta que también detectaron fallos y también lo confusieron, lo dijeron allí, en vivo, como hay que decir las cosas. Y ello de conformidad con la potestad que le viene legalmente atribuida en el artículo Tata. Y ahora aquí es donde viene, que es la segunda parte, esta es la parte A, que luego viene la parte B. Añade que la apreciación judicial de esta señora, que instruye desde el juzgado número 5 incriminar a 3 de los consejeros, a Pedro Mario Goiri, a Joseba Estiválles y a Juan Antonio Labuénaga, dice que votaron a favor, o sea, vamos a leerlo otra vez, añade que la apreciación judicial de indicios de perpetración de un delito por aquellos consejeros que votaron a favor de la adopción del acuerdo es un auténtico dislate. O sea, el juez del Tribunal Superior de Justicia le está diciendo a la jueza del número 5, le está pegando un recorrido jurídico de Cristo Padre, le está diciendo a dónde vas, ángel de amor, que no sabe ni dónde te estás metiendo. Eso lo dice el Tribunal Superior de Justicia del país, el órgano superior de nuestra comunidad. Por cuanto actuaron conforme al procedimiento legalmente establecido, velando los 3 consejeros, los 2 de Bildu, o sea, los 2 de PNV y 1 de Bildu, velando en todo momento por la defensa de los intereses de la sociedad y porque el procedimiento de contratación se adecuase al pliego de condiciones, labor que no fue correctamente realizada por la mesa de contratación, es decir, Luis del Campo y José Urraza. Eso por un lado, y esto que yo creo que queda bastante manifiesto. Y luego el fallo, pues bueno, el fallo es la desestimación y dice que, claro, que cada recurrente tendrá que pagar las costas de la primera instancia sin pronunciamiento sobre las de la segunda instancia. Y luego nos quedaba el último proceso. El último proceso que queda aquí, abierto, es el proceso donde se pretende incriminar a Joseba Estiválles, a Juan Antonio Labuénaga y a Pedro Mario Goiri. No vamos a ver más, solamente vamos a ir al fallo directamente. Y dice que estiman los recursos de apelación interpuestos por el procurador señor Núñez Irueta en nombre y en representación de Juan Antonio Labuénaga Durana, por el procurador señor López Abadía Rodrigo, en nombre y representación de Enrique Valcárcel San Gil, por la procuradora de señora Malpartida Larrínaga, en nombre y representación de Joseba Estiválles Tegui y de Pedro Goiri Layamendi, contra el auto de fecha 14 de febrero de 2017, dictado por el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, revocándose dicha resolución y acordándose en su lugar el sobreseimiento provisional de las diligencias con declaración de los costes de oficio. ¿Cuáles son los costes de oficio aquí? Pues según nosotros tenemos conocimiento, por la parte de nuestros son 20.000 euros cada uno, creo que son 60.000 euros. Entonces, lo que sí cabe preguntar es si el seguro que existía
para corporativos, o sea, para miembros de Superioridad y Multa, consejeros, sigue vigente o el seguro se va a hacer cargo de estos 60.000 euros o también vendrán al ayuntamiento. Es una pregunta que te hacemos, porque tú sabes igual que nosotros, ¿no? Y si la aseguradora se hace cargo de estos gastos o no se hace cargo de estos gastos. Y eso es todo lo que durante todos estos años hemos tenido que masticar, para que luego, pues desgraciadamente no habéis rascado pelo en ningún juzgado. Es que os han dado sopas con onda, pim, por una detrás de otra. Es que esta es la realidad. Y la realidad no la marcas ni tú, ni el señor alcalde, ni yo. La realidad la marcan las sentencias, y tú como abogado que eres, lo entenderás. ¿Entiendes? Es lo que marca. Las sentencias tienen una única interpretación, que es la que dice el juez, y no hay otra. La sentencia del Tribunal Superior. No, sí, yo no sé, como queráis, nosotros no vamos a intervenir mucho más, ¿entiendes? Ya he dicho que nos vamos a reservar a actuaciones futuras. Lo que ocurre es que, bueno, pensamos que había que dejar claro que la actuación del consejero de Bildu y de los dos consejeros de AJPNV ha sido correcta, de acuerdo con la ley y con los criterios, y todo aquello que se ha dicho de aquí, de la dieta no dieta y de lo que no sé qué y no sé cuánto, resulta que los únicos que han actuado bien son los nuestros y los vuestros, y los que han actuado mal son los de ellos. Es que al final el resumen es ese. Pero lo que sí me ha molestado, yo pensaba que ibas a ser, y te lo digo, ya sabes, con toda la tranquilidad del mundo, sin nada de intentar buscar una polémica. Pensaba, de verdad, que te ibas a ir estrictamente a todas las sentencias. Lo que sí nos ha molestado es que, de nuevo, has pretendido tendenciosamente llevar el gato a tu terreno. Es decir, nos hablas de una sentencia de una primera instancia, correcto, es verdad lo que dice, y nadie te discute lo que dice, pero esa sentencia está revocada por otra sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco. No sé qué has leído. José, ¿Cómo que no sé lo que he leído? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Urraza, aquí lo tienes. José, por favor. No, hasta el final. José, por favor. Hasta el final, ahí lo tienes. Tú también, pero no leas. José, por No, José, estoy leyendo lo que dice la sentencia, si no estoy leyendo más, no fallo. No estoy leyendo más. Señor Urraza, es así. ¿Habéis terminado la exposición? Lo que ocurre es que, bueno, depositando un poco de hule, pues ya lo sé. Pero, ¿Habéis terminado la exposición? sí. José, por favor, ahora sí. Bien. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, creo que es a la que hace referencia, es la 41/2015, que revoca la sentencia del juzgado del contencioso administrativo, y lo que tú has leído yo no sé dónde lo has leído. El motivo quiero que se quede en el acta copia de esta sentencia. Y esto también, ¿vale? Las dos. Dice en el caso de autos, los apelados que presentaron la oferta propuesta por la mesa de contratación no siguieron el ítem impugnatorio, presentaron un recurso especial y, pendiente de su resolución, produjeron impugnación jurisdiccional de forma prematura ante el juzgado, sin esperar no ya la decisión expresa del órgano administrativo de recursos contractuales. Pero eso es anterior, José. Por favor. Esta es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No, estás equivocado. Eso es sentencia del órgano favor, contractual del gobierno vasco. Víctor, por favor, a ver, los dos, por favor, los dos. A ver, saco la exposición, mira, se acabó, no vamos a ver ninguna sentencia, no voy a acabar yo con el desarrollo, ¿os parece? ¿Correcto? Creo que ya no tenemos más en réplica, ¿no? No, hemos pasado ya todas las réplicas y se acaba aquí. No, lo que para finalizar, aunque ya no tenemos más derecho a réplica, pues vamos a decir, como decía Blas Otero, un poeta que tiene mucho arraigo con este pueblo, nos queda la palabra. Y yo quiero terminar, no, porque me ha aludido. Bien, sí, claro. No sé lo que has leído, el motivo fue un defecto de forma, porque el licitador presentó un recurso en el OAR y, sin haber resuelto el OAR, presentó la demanda. Entonces, hasta que esté uno terminado, no se puede presentar la demanda judicial. Sí. Y por eso el Tribunal Superior de Justicia
Sí, No, hombre, que no, José. que no, A ver, por que favor, no, Víctor. esto no está de- A ver, si vamos No me lleves, no me intentes llevar de Víctor, porque Víctor, no es así. Víctor, Y por tú lo favor, sabes, y tú lo Víctor, sabes. Víctor, por favor, ya he cortado el turno antes a nuestro Vale, vale, concejal y es la vale, segunda vez vale. que te corto a ti. Vale, Por muy favor, bien, muy bien. ya vale. Vale, ya vale. de acuerdo, vale. ¿Me dejáis terminar a mí? Bueno, creo que te has pegado una liada. Sí, Creo que te has pegado una liada tremenda. Sí, eso es lo que te interesa creer. Por favor, Víctor, acabas de decir que vale, acabas de decir que vale, acabas de decir que vale, por favor, Víctor, por favor. No, te he liado a ti. Te he liado a ti que no sabes Por qué favor, contestarnos, ¿me entiendes? Por favor, Josu, por lo menos ten la hombría y A ver, la Víctor, hombría de decir, Víctor. señor, sí señor, lo que has dicho Víctor, es cierto. Y Víctor, a tomar por el saco, Víctor, eso es lo que tienes que decir. Víctor, lo que no y quiero- pedir perdón a las personas que habéis faltado Lo que en no todo quiero- este proceso. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no quiero es que se queden los papeles en este pleno. Yo no Para estoy perdiendo empezar. ningún papel. Estás Lo perdiendo que, no te papeles. va, lo que no te voy a permitir es que me digas eso. Eso no te lo voy a permitir. Que me he liado. Tú tienes muy claro todo lo que he leído yo. Cosa que tú no has leído. A ver. Vale, ahora continúa. De momento nadie ha dicho aquí que hayamos mentido, ni una mentira. Primero voy a contestar a Bildu, Me parece importante, muy importante, leerse todas las sentencias, todos los argumentos, todo lo que dice el juez, todo lo que hay anterior a esto para poder tener una opinión, Y luego, al ayuntamiento no le ha costado nada esto. Al ayuntamiento, digo, por el juicio de lo penal, que es lo que habéis hablado, es que no ha costado nada, porque se han metido solitos en el fregado. Ya lo he dicho, no le ha costado absolutamente nada, ni le va a costar absolutamente nada. Ni a Zubiao, ni al ayuntamiento, ni a Diez, no va a costar nada. Bien, nosotros no denunciamos personas, nosotros denunciamos actos. Eso es así de claro, denunciamos actos. Vale. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no dice los tres argumentos que has dicho tú exclusivamente, sino que dice el Tribunal de Cuentas de Madrid. Pero bueno, has dicho, a ver si me estoy inventando algo. Bueno, pues eso te lo has inventado. No dice el Tribunal de Cuentas Públicas de Pedro, sino dice el Tribunal de Cuentas de Madrid. ¿Necesitas esto? Para que leas, Y estamos hablando de la sentencia, no sé qué viene, las elecciones de 2015, que si el tribunal dice, o sea, vamos a hablar de las sentencias y punto, y no vamos a desviar la atención. Vale, nosotros hemos dicho desde el principio, y lo dijo el Tribunal de Cuentas Públicas, que fue un abono por dietas a su presidente. Un abono por dietas a su presidente. Y una retribución anual. Tú has dicho que no era el Pleno, que no era la Junta General, que era el Pleno, luego has dicho que sí era el Pleno, pero que era la Junta General, de tal tú solo ahí. Yo no he dicho nada. Pero bueno, pero has dicho que al señor Barrando se le pusiera al final un sueldo de 14 pagas. Perfecto, perfecto. ¿Cobraba el señor Barrando al ayuntamiento? No. ¿Cobraba el señor Laguna al ayuntamiento? Sí. Luego, con tener dos sueldos del ayuntamiento, está incumpliendo el ROF. Y es una incompatibilidad. Pues según tú, entonces tú eres yo soy Por favor, ya vale, por favor. Es que eres, vamos, no sé cómo estás en el Tribunal de Cuentas del Estado. Te voy a decir, luego, nosotros hemos hablado de todas las sentencias. Nosotros hemos hablado de la primera sentencia, lo que dice el juez. Hemos hablado de lo que dice la sentencia la jueza de instrucción y hemos hablado de la sentencia definitiva. No hemos hablado de ninguna sentencia del 14 porque es que no entra al fondo de la cuestión. Así, esos son los argumentos que presentaron la defensa. Y eso ya lo hablamos aquí, no sé si fue en abril o en mayo de 2015, justo antes de las elecciones, que me recuerdo perfectamente que un representante de Bildu se levantó para dar la sentencia a un concejal de Bildu para que lea la parte en la que precisamente era donde se defendían los argumentos de la parte encausada, digamos. Es que era así, y tú lo has vuelto a repetir. Ahí no se entra al fondo de la cuestión, en ningún momento. Así que nosotros hemos hablado de las sentencias que hablan todo de lo que es la sentencia. Y luego, es que no hablas de las sentencias, eres tú cuando haces qué significa el seguimiento provisional. Eso desde luego, eso no lo dices tú, qué significa eso, ni si tiene dudas o no tiene dudas. Pero sí habláis de las costas. A nosotros nos dicen que son 12.000 euros las costas. Me encanta que os preocupe tanto el dinero público. Joder. Me encanta una barbaridad. Lo que no sé, pero su cuenta son 12.000 euros, no 60.000, no sé cuánto has dicho. No, Lo que no sé es por qué la deuda de Zubiao no os preocupa 417 veces más. Sí, Eso es lo que no. Por favor, Víctor, es que ¿quieres dejarme interrumpir? Es que este paso, Víctor, estoy aguantando todo lo posible, es que es difícil llevar un pleno y al final te va a tener que llamar la atención y es que es lo que no quiero. Llámame la atención las veces que quieras, porque la atención me la llamarás, pero yo te seguiré diciendo que en un momento dado lo que no puedes hacer es dejar al pleno faltar a la verdad. Eso sí que no te lo voy a permitir. Puedo permitir muchas cosas, pero faltar a la verdad no.
Y ya los juicios yo creo que ha quedado suficientemente claro. Como dices, cada uno saque su versión. Yo ya explico claramente todas, cada una qué es lo que dice, y no he cogido ningún argumento de las defensas. He cogido las sentencias definitivas. Y efectivamente he dicho que a la Huénaga se le pagó porque había un acuerdo de pleno en el que decía, de Junta de Gobierno, en el que era los competentes para pagar el sueldo. Y ya lo he dicho, pero también he dicho que ya son 2 sueldos, y 2 sueldos son ilegales. Pero ya, en todo esto ya, el comportamiento ético que he hablado hasta ahora, nadie me ha respondido nada, ¿eh? Nadie me ha contestado nada, creo que no hemos mentido. Y voy a seguir más, hablando de comportamiento ético. Nosotros nos metimos en esta causa, ya lo hemos dicho varias veces, porque y nos costará 2.000 euros, porque entendíamos que los 50.000 euros se tenían que devolver al ayuntamiento. Y nosotros actuaríamos otra vez exactamente igual. Lo que no sé es si ante un posible caso de corrupción en el ayuntamiento, Bildu y AJPNV no actuarían igual. Ante un posible caso de corrupción. Ya hemos explicado nosotros que al final aquí lo que viene es un informe del Tribunal de Cuentas y un informe del Tribunal de Cuentas de Madrid, en la que somos parte perjudicada. Y por eso es por lo que entramos. Mira cómo se hicieron las cosas. Zubiaur llegó a pagar, entre lo que cobraba el gerente entonces, que era de 4.117 euros, a cobrar 5.500 euros al mes. Por trabajos especiales, cuando empezó el tema de la urbanización, se le pagaron 20.000 euros más. Sumado eso a lo que cobraba el entonces presidente, pues la empresa Zubiaur casi pagó cerca de 100.000 euros a Zubiaur. Todo esto por trabajos de la urbanización de Gualde, cuando todo el plan parcial, todas las alegaciones, su publicación en boletín y demás, ya había sido aprobado previamente. Ya solo queda lo fácil: adjudicar el concurso de la obra y realizarla. Eso sí, todos cobrando de Zubiaur. Y Zubiaur se queda sin liquidez y pide un crédito al ayuntamiento. 600.000 euros de crédito al ayuntamiento, de préstamo. Entre otras cosas, para pagar esos sueldos. Los vecinos, a pagar. Y todos estos sueldos y toda esta dedicación para terminar teniendo una deuda de 5 millones de euros. Y eso sí, a los vecinos, a pagar. Y los testigos, efectivamente, habrán convencido al juez de que tiene mucho trabajo, que eran todos miembros del PNV, así como el máximo responsable de la empresa de Zubiaur, que es a la que tanto dinero se le ha pagado durante todos estos años. Pero es que nosotros también hemos estado en Zubiaur. Y nosotros sabemos el trabajo que generaba. Y con una gerencia que cobraba 5.500 euros, pues hemos cobrado 0 euros, porque nos parece que el trabajo que había, con el trabajo que había tener un sueldo, era inmoral. Y eso que estuvimos más de medio año sin gerencia. ¿Ves que voy más lejos todavía? He hecho referencia a la Comisión de Urbanismo del 4 de abril de 2007. Ni en el acta de esta comisión, ni en la documentación de la misma, aparece nada referente a la encomienda de la gestión. Se aprueba y se firma el decreto el 10 de abril. Podéis consultarla cuando queráis, esa comisión, y veis que ahí no hay absolutamente nada. ¿Puede ser un error? Pues mira las comisiones anteriores y posteriores, y no aparece nada. Con ese decreto automáticamente la urbanización se le encarga a Zubiaur, la urbanización. Y no aparece nada de esa comisión, como digo. Entonces, bueno, pues pensando que puede ser un error, porque después aparecen documentos en el pleno de 10 de abril de 2007, que es donde dice que se toma el acuerdo. Hemos pasado del 4 de abril al 10 de abril. Pues bueno, vamos a revisar el pleno del 10 de abril y resulta que tampoco aparece nada. Entre otras cosas, porque en abril de 2007 no hubo ni siquiera plenos. Pero tampoco aparece ni el de marzo, ni aparece el de febrero, ni aparece ninguno. No hay plenos que encomiende esa gestión. Mira, con todo esto que estamos diciendo, ya hemos hablado de la sentencia suficientemente, estamos hablando aquí de trato inmoral, yo creo que es el fondo de la cuestión. Al final, la moción de Bildu, lo primero que se ha leído, me parece que no es como para publicar nada que diga exclusivamente que estas personas o estos grupos políticos están limpios. Creo que está más que demostrado que no. Y si hay que votar a una moción en la que solo diga que eso están limpios, nosotros vamos a votar que no. Si hay que votar una moción con todos estos datos, habrá que ver qué datos metemos, pero nosotros esa sí la trabajaríamos, pero con todos estos datos. Vale. Así pues, pasamos a la votación. Vale. Votos a favor de la moción de Bildu, en la que vota la publicación de que estas personas, estos grupos políticos,
han quedado libres de toda culpa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto 8. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 253/17 al 379/17. ¿Algún comentario con respecto a algún decreto de estos? Sin ninguna aclaración. Aquí están metidos también los del pleno del mes pasado que no estuvimos en cuenta. Punto 9. Ruegos y preguntas. Si tiene algún ruego o alguna pregunta que hacer. Bueno, nosotros tenemos un ruego, ¿Cuándo se va a convocar la Junta General de Accionistas? Pues no lo sé. Preguntamos. No sé, sí que te voy a decir que precisamente lo hemos hablado en la Junta de Gobierno de hoy, que le he pedido al liquidador, el liquidador está dispuesto pues, ya a dar explicaciones porque está el estudio llegando a su fin y creo que es importante que todos tengamos toda la información de cómo es el proceso y cómo quedaría. La propuesta, lo digo aquí ahora, en principio es juntarnos el 3 de agosto, salvo que alguien tenga problemas, y no hacerlo en una Junta General, sino hacerlo en una reunión informal para que todo el mundo pueda debatir, pueda hablar y después si hay que hacer la Junta General sería posterior. ¿De acuerdo? Es decir, una reunión más informal para que estos debates que salen aquí no aparezcan en el pleno, pues sabemos que al final es un sálvame, sino que aparezcan en la Junta General. Y luego aquí, que aparezcan en esa reunión. Luego ya definitivamente haríamos la Junta General. Bueno, el siguiente ruego también va dirigido al liquidador, que es al final el que va a liquidar su acción de Junta, que nos diga cuáles han sido los costes judiciales. Como estamos ya vamos a ir avanzando en el tiempo para que luego no diga que no sabe muy bien lo que ha sido, los costes judiciales, incluidos viajes de desplazamiento, los costes procesales, etcétera, etcétera. Todo lo que ha conllevado desde que se iniciaron los trámites, o sea, el tema judicial que tuvieron que impulsar, hasta la liquidación, lo que ha costado la defensa y los costes procesales, todos los gastos judiciales que ha llevado Ciudad de Contract. ¿Cuál es el valor del activo y del pasivo? Que nos lo diga. Y pues si puede decirnos de dónde saca los 5 millones de deuda, pues que también le agradeceríamos. Bueno, los 5 millones de deuda creo que los he contestado aquí 1000 veces. Bueno, a ver lo que nos... Si estás hablando en la actualidad, queda 1,5 millones, pero es que estamos hablando de todo este juicio de cuando arrancó todo, que entonces había 5. No lo saca él, que él ni estaba, ya lo preguntamos nosotros. Él ni estaba, ya te lo doy yo. No estaba el anterior. No te apures. No estaba el anterior, no, estaba el anterior. El Consejo de Administración. Estaba el anterior, el Consejo de Administración. Estaba entonces. Vale, ¿alguna pregunta más? Si no hay nada más que decir, damos por concluido el pleno. Ahora el turno de ruegos y preguntas pasa al público. Recordamos que esto no se graba, ¿eh?